Diana Estrada y en este video voy a hablar sobre qué tan ecológicos son los autos eléctricos, ya que cada vez se vuelve una tendencia. En 2017 se vendió por primera vez más de 1 millón de autos eléctricos, ya que se necesita una alternativa a los autos de combustión interna, que son los más comunes. Se necesita reducir las emisiones de CO2 y pues aparentemente los autos eléctricos son una alternativa. Así que en este video vamos a hablar sobre sus ventajas, desventajas y comparar si realmente son ecológicos o más ecológicos, porque hay que tomar en cuenta que en el momento que compras un producto con ese confort y ese lujo, automáticamente pues cualquier carro tiene una huella de carbono y un impacto ambiental enorme, así que se trata principalmente de mejorarlo. Y pues para saber realmente si es más ecológico hay que tomar en cuenta todo el ciclo de vida, es decir, antes, durante y después, ya que pues parte de la contaminación también se da durante la producción. Y pues hay que preocuparse por qué pasa después de que pues, los carros llegan a su fin de vida. Así que pues bueno, vamos a hablar sobre este tema paso por paso. Antes de que un carro eléctrico comience a ser utilizado, este ya emitió varias toneladas de CO2 durante su producción. Casi 50% más que un auto convencional de combustible, ya que pues estos llevan muchísimos años en la industria y su proceso de fabricación ha sido mejorado. Pero luego de algunos 50.000 kilómetros recorridos, esta diferencia de CO2 emitido se equilibra o se recupera, ya que pues los carros de combustible siguen emitiendo CO2 en la ciudad, mientras que los autos eléctricos no. Pero pues esto no significa que no lo produzcan, ya que pues todo depende de la fuente de energía, la fuente de electricidad. Y no se trata solo de CO2, sino que pues también hay otras consecuencias, empezando desde la extracción de recursos y pues las condiciones de trabajo, entre otros. La emisión de CO2 de los autos pues depende del tamaño, de su potencia, de su modelo, pero pues se puede decir que un auto convencional emite algunas 3 a 14 toneladas de CO2, mientras que los autos eléctricos producen más de 20 o 24 toneladas, de las cuales pues principalmente algunas 15 vienen de la batería. Las baterías de los autos eléctricos son fabricadas principalmente de litio, pero estas también contienen algunos metales raros para su fabricación, como cobalto, manganesio, níquel y aluminio. Y pues estas son producidas principalmente en China y en países asiáticos, en los cuales pues la electricidad se produce principalmente a partir de plantas de carbón. La extracción de metales raros implica desgaste del subsuelo, contaminación del agua, de las cosechas, deforestación y dudosas condiciones de trabajo, ya que pues estos se encuentran en pocos lugares del mundo y principalmente son países pobres. Y pues es difícil conocer exactamente la cadena de suministro, aunque pues algunos fabricantes por esta presión sí han publicado su cadena de suministros, pero pues ellos admiten que es difícil trazarla hasta su origen. Pero asimismo los autos de combustión interna pues también emiten no solo durante su uso, sino que también pues para la fabricación del combustible, de la gasolina, esta también produce mucha contaminación desde su extracción, refinamiento, el transporte, y pues esto también produce mucho CO2 y consume mucha energía.
Y para hablar de los autos de gasolina, cuánto CO2 emiten durante su uso, pues estos emiten aproximadamente 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Y si hablamos de algunas 80.000 kilómetros recorridos, pues estos serían 10 toneladas de CO2. Aunque pues entre más nuevos sean los carros, son más eficientes. Por ejemplo, en la Unión Europea se les exige a los fabricantes que para 2030 estos emitan únicamente 59 gramos por kilómetro recorrido, pero pues no es el caso de todos los países, así que en el mundo es más común que los carros emitan 120 gramos por kilómetro recorrido, y en Estados Unidos pues puede ser hasta 200 gramos. Uno de los principales problemas de los autos eléctricos es el reciclaje de las baterías, ya que pues no hay que interesarse solo durante, sino que también qué pasa después de que llegan a su fin de vida. Y pues el reciclaje aún está muy limitado. Aún no se sabe reciclar 100% de estas. En algunos de los mejores casos se recicla hasta 70% de las baterías, pero por ejemplo Francia solo impone reciclarlas 50% de su peso, y este ya es un buen caso porque pues no todos los países tienen esas reglas, y pues el reciclaje también consume muchísima energía. Lo cual pues significa que hay un gran reto por resolver para que reciclen en lugar de fabricar, porque pues resulta más barato producir nuevas baterías que reciclarlas, así que pues se tiene que hacer algo al respecto. En algunos casos, afortunadamente, algunos fabricantes las reutilizan, les dan una segunda vida. Ya cuando estas, después de los 1500 ciclos, estas ya solamente se recargan a 70%, pero estas se pueden seguir utilizando para almacenamiento estacionario de energía, como por ejemplo para los paneles solares, lo cual puede alargar la vida de la batería hasta 10 años. Una buena razón para comprar un auto eléctrico es que cuesta más barato pagar por la electricidad para recargarlo que pagar por un litro de gasolina, pero pues claro, esto siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades, ya que pues requiere de una inversión. ¿Y qué tanto es más económico la electricidad comparado con la gasolina? Pues si consideramos que en Estados Unidos el kilowatt hora cuesta 11 céntimos de dólar y por ejemplo en Francia cuesta 15 céntimos de euro el kilowatt hora, pues por 100 kilómetros recorridos esto costaría aproximadamente solo $3. Esto comparado con aproximadamente $11 por 100 kilómetros recorridos para un auto de gasolina. Entonces pues sí es más barato pagar por electricidad que por el combustible. No se puede decir que los autos eléctricos emiten cero CO2, ya que pues esto depende de la energía, cómo es producida, si es renovable o de combustibles fósiles, así que pues esta puede seguir contaminando después de su producción, pero aún así esta es menor, sin hablar del desgaste de las llantas y frenos, lo cual también emite partículas finas, es decir, de menos de 10 micrómetros, principalmente en las carreteras. Un auto eléctrico será más o menos ecológico dependiendo de cómo se produjo la electricidad, es decir, si este viene de energía renovable o de combustibles fósiles, así que pues no es lo mismo utilizar un auto eléctrico en Texas que en California o en Estados Unidos que en la Unión Europea, así que realmente la emisión de CO2 por kilómetro recorrido, que también hay que tomar en cuenta, pues será mayor dependiendo el lugar donde vives. En Texas solamente se utiliza 1% de energía solar, mientras que en California hay 14% de energía solar. Algunos tipos de energía no emiten CO2, pero tampoco significa que no tengan otras consecuencias. Por ejemplo, en Francia la mayoría de la energía es nuclear,
y pues aunque esta no emite CO2, también tiene otras consecuencias, ya sea de peligro de accidente o de los desechos que produce. Pero aún así, considerando los peores orígenes de energía, aún así un auto eléctrico emite menos CO2 si consideramos todo el ciclo de vida de un carro. 320.000 kilómetros, esto produce hasta 8 veces menos que un auto de gasolina. En conclusión, quedan muchos retos para los fabricantes de carro para realmente vender una imagen ecológica y limpia, pero pues se está trabajando en ello. Las marcas que producen autos eléctricos invierten mucho en investigación y pues ya que definitivamente hay un interés por reducir las emisiones de CO2, ya que los combustibles fósiles no son infinitos. Esto es algo que se tiene que mejorar, pues no solo por la ecología, sino también por la salud y las condiciones de los trabajadores. Y pues que quede claro que no porque tengas un auto eléctrico hay que tener ese placebo de yo ya hice mi parte, ya hice todo. Todo tiene sus consecuencias, tampoco se trata de no vivir y no disfrutar de la vida, pero pues sí es importante estar consciente de todo esto. En conclusión, creo que los autos eléctricos sí son más convenientes para el medio ambiente, pero pues para muchas personas tener un auto es indispensable y a veces no se tiene la posibilidad de elegir entre uno y otro, pero pues cuando se tiene la posibilidad hay que tomar todo esto en cuenta. Díganme en los comentarios qué piensan acerca de esto, si aprendieron algo nuevo, si están de acuerdo y pues muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.